Soy Álvaro Marco, soy la cuarta generación de esta empresa familiar con más de 120 años de historia. Mi experiencia o mi trayectoria en esta empresa pues se empieza desde que tengo uso de razón, probablemente antes, pero desde que tengo uso de razón pues he crecido en esta empresa, correteando por los pasillos, oliendo a café, impregnándome de la cultura del sector, del producto y de esta empresa. Entonces mis estudios siempre los he enfocado hacia pues, unirme en algún momento dado a esta empresa, afortunadamente así ha sido. Estudié una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, todo esto fuera de Zaragoza. Posteriormente me especialicé con un MBA que complementaba muy bien con la carrera que realicé. Y luego, pues desde que me incorporé a esta empresa, toda mi formación ha ido orientada al producto de una forma u otra, de forma directa, porque como digo es un producto muy específico y muy especial, que requiere unos cuidados, y pues me he formado en lo que viene siendo cata, tueste, análisis del producto en verde, es decir, del producto que traemos aquí en verde antes de tostarlo, en mercados bursátiles. El café es el producto más volátil de la historia de las bolsas, cotiza en las bolsas de Nueva York y de Londres, y es la segunda materia prima más negociada en el mundo por detrás del petróleo. El café es un producto, como digo, y en verde hay que prestarle ya muchísima atención, desde que digamos que plantas el arbusto, porque el café proviene de un arbusto y de su fruto, exige unos cuidados en cuanto a temperaturas, en cuanto a humedades, que nosotros, obviamente, desde Zaragoza, pues lo que más puedes hacer es centrarte y volcarte lo máximo posible en que todas esas cosechas que están en marcha en múltiples países del mundo donde nosotros traemos el café, que esas cosechas se han cultivado de manera eficiente, se han cultivado de manera correcta, y que todo el proceso previo a que nosotros tengamos el café aquí, asegurarnos que ese café tiene la calidad que nosotros le vamos a exigir. Eso es un punto fundamental en este sector. Nosotros, antes de que el café llegue aquí a la planta, lo hemos sometido a 3 controles de calidad distintos, y eso, digamos, que es el inicio de todo el proceso que venimos controlando, porque en el momento en el que nosotros lo procesamos, lo tostamos, lo envasamos, lo mezclamos y lo convertimos en un producto, está sometido a un control constante de temperaturas, de humedades, de packaging, porque nos tenemos que asegurar que el café en el momento en el que tú lo tuestas, pues comienza, digamos, un proceso que se puede llamar pues de oxidación, deterioro. Trabajamos también no solo pues, a efectos de lo que es el envoltorio, ¿no? que por supuesto que sea aislante de humedad o de condiciones climáticas, que no le dé la luz, porque pues, también es un agente que puede afectar al producto del café, sino también elementos en el paquete, como puede ser una válvula que impide que entre oxígeno al paquete, para que evitar esa oxidación que he comentado antes, y el café, en definitiva, preserve su mayor calidad en todo el proceso. Los medios de contacto con el consumidor han cambiado radicalmente. Antes era impensable que el contacto directo con el consumidor podía ser posible. A día de hoy estás hablando con la persona que ha ido al supermercado, te ha comprado un paquete de café y te puedes dirigir directamente a ella y exclusivamente a ella. Entonces, pues a día de hoy nosotros pues, establecemos distintos tipos de marketing. En primer lugar, pues, por las circunstancias del producto, pues un marketing se podría llamar que sensorial, en el sentido de que el café es un producto pues, que tiene su aroma, tiene digamos, su cultura alrededor del producto, de preparación. Entonces, pues, nosotros tratamos de trabajar pues, con los mejores orígenes, con las mejores materias primas posibles, para que el consumidor, desde el primer momento en el que abra ese paquete de café, experimente digamos, la sensación o la experiencia de degustar un café Orús, ¿no? En segundo lugar, pues trabajamos también pues, en función del canal, un marketing directo, es decir, cuando vas a un establecimiento, a una cafetería, a un bar, a un restaurante, nosotros trabajamos en una imagen, en un producto, en una formación hacia los profesionales que preparan en cada uno de los establecimientos nuestro café, porque pues, en definitiva nuestra tarjeta de visita es una taza de café. Por supuesto, luego trabajamos en lo que puede ser un marketing offline,
como pueden ser prensa, radio. Tratamos de cubrir pues, todos los eventos que son importantes y que pueden tener relación con nuestro producto. El café pues, está en medio de decisiones importantes, momentos complicados, acontecimientos importantes de una familia, entonces nosotros queremos formar parte de ese momento, ¿no? Y luego, pues obviamente, en los últimos años la importancia que ha tomado el marketing online, el trabajar en las redes sociales, en tratar de contactar, como he dicho al principio de la pregunta, directamente con el consumidor, con esa persona que antes era impensable, que iba al supermercado y cogía un paquete, y que ahora somos capaces de llegar a él y preguntarle y indicarle, ¿no? y transmitirle en definitiva quiénes somos. La campaña con la que estamos ahora mismo inmersos es una campaña de marketing online. Como digo, antes era impensable este tipo de campañas, podernos poner en contacto directo con el consumidor y que él forme parte de esta empresa. Y la campaña que estamos realizando en concreto trata de que el consumidor nos dé ideas con frases cafeteras para nosotros introducir esas frases en los azucarillos que cada día abrimos y echamos en la taza de café en todos los bares, restaurantes y cafeterías a los que vamos a tomar un café. Otra campaña muy interesante que ya terminó, que fue a finales del año 2016, principios del 17, pues nosotros estábamos trabajando en el lanzamiento de la tienda online de Café Sorús. Y entonces pues lanzamos una pregunta al consumidor de que algo estábamos preparando y que si se atrevían a adivinar qué era. La verdad que fue muy gracioso porque recibíamos un montón de ideas que al final pues te las apuntas y dices, oye, si el consumidor puede pues, darte una idea, ¿no? de determinadas acciones o incluso productos a desarrollar. Y la verdad que nos reíamos mucho porque veíamos pues, de ideas de lo más imaginativas, creativas y algún que otro acierto, las cosas como son. En primer lugar, hay que tener muy claro a quién te quieres dirigir. No es lo mismo dirigirse a un cliente industrial que a un consumidor final, que dentro de un consumidor los múltiples perfiles de edad, sexo que puede haber. Primero hay que tener muy claro el objetivo. ¿A quién te quieres dirigir? En segundo, ¿qué le quieres comunicar o qué le quieres transmitir a ese cliente? Y luego una muy buena planificación. Hay que tener muy claro en qué momento quieres lanzar la campaña, cómo la quieres lanzar, porque como insisto, a día de hoy tienes múltiples formas de hacerlo. Desde un canal tradicional, como puede ser una radio, prensa, o te quieres orientar a un marketing online, o compaginar las dos. Creo que es una mezcla, ¿no? de todas estas claves que si las metes en una coctelera y las ordenas bien, pues al final trae el éxito de una campaña de publicidad. Una buena campaña es en la que eliges correctamente a quién te quieres dirigir, le enfocas el producto está orientado a ese perfil o a ese consumidor o a ese tipo de cliente al que te estás dirigiendo. El cliente te escucha porque pues, también el cliente no vale con lanzar una campaña, el cliente te tiene que escuchar para que sea efectiva y al cliente le tienes que convencer.